Buenas noches, hoy es 8 de septiembre del 2022. Estos son los talleres de adoración y alabanza Amós 9:11. Este es el taller número 4 y el tópico aparece en Ezequiel 28. Pueden ir buscando en su Biblia Ezequiel 28. Vamos a leer desde el 11 aproximadamente hasta el 16, es suficiente para saber dónde fueron creados los instrumentos, quién creó los instrumentos, para qué fueron creados, qué sucedió en el plano espiritual. Así es que hoy es el taller número 4 y es muy importante que sepamos y tengamos los fundamentos que dimos en los 3 talleres anteriores, porque son fundamentales. ¿Para qué? Para saber, para conocer, pues, y adentrar bien y tener entendimiento, no solo en nuestra mente de razonamiento, sino también en nuestro espíritu, de dónde sale todo esto. Porque hay cuestiones que a nosotros nos dicen los cristianos, pero ¿por qué no bailan? ¿Pero por qué ustedes no tocan en discoteca? ¿Por qué no tocan con artistas? Hoy vamos a conocer todo eso. Vamos a conocer de dónde proviene o de dónde sale que debemos tener santidad y consagración, separación para el uso exclusivo de Dios. Los que tocamos instrumentos o cantamos o que somos cantores, pero en especial a nosotros los que nos subimos en el altar. Así es que les saludo, les damos un saludo. La pastora Sorema está trabajando, pero somos los pastores Franklin y Sorema Díaz, pastores del ministerio Adoración Eterna, en sus siglas MAE. Así se llama este ministerio, Adoración Eterna, y no es casualidad que estemos hablando y dando talleres sobre adoración, pues Dios me ha regalado mucho, me ha permitido mucho desde pequeño, desde muy niño, a estudiar música, a especializarme. También me permitió conocer la parte de sonido, la parte de audio, que lo vamos a estudiar muy bien, porque es muy importante también para saber cómo se profetiza y de dónde sale todo eso que dice la Biblia, ¿verdad? Y el ministerio se llama Adoración Eterna. En sus siglas MAE nos hacemos llamar, o nos llamamos entre nosotros la familia MAE. Somos miembros de la organización Missionary Church con más de 22,000 iglesias en todo el planeta Tierra, y seguimos creciendo. Se siguen aunando, se siguen uniendo más ministerios, más iglesias a Missionary Church. Queremos bendecir con todo nuestro corazón a nuestros líderes, nuestros pastores, José Manuel y Ana Lorena Méndez. Ellos son nuestros líderes y pastores. El pastor José del Pino y yo somos discípulos, él es nuestro pastor, es nuestra autoridad. Les comento que el chat está abierto si usted quiere hacer alguna, si se puede, petición de oración, pero tiene alguna duda o quiere comentar algo, por favor, lo puede hacer por el chat. Hay preguntas que me han hecho por el Facebook, que van a ser respondidas más adelante. Lo que pasa es que se han adelantado un poquito y eso es bueno. Me agrada porque sé que están pendientes y están ansiosos, en el buen sentido de la palabra, están hambrientos de conocer todo lo que tiene que ver con adoración y alabanza hasta donde les pueda dar, ¿no? Porque ningún hombre se lo sabe todo, pero el Señor me ha revelado, me ha regalado, me ha dado bastante sobre la adoración y la alabanza. Este es mi primer libro, Adorador. Allí encuentra parte de los fundamentos que estamos estudiando. Eh, lo puede conseguir por Amazon, lo puede comprar en digital o lo puede comprar también físico. Nuestro hermano, mi hermano y amigo Marcos Brunet hizo el prólogo de este libro. Yo le envié el libro antes que saliera, pues, y él lo leyó y escribió un prólogo, el cual le agradezco mucho y lo bendigo en el nombre de Jesús, a él y a toda su familia por los comentarios que hace. También escribió la parte de atrás. En la parte de atrás está el pastor José y está el apóstol Malpica también, que hicieron sus comentarios y son personas a las que considero muy importantes para mi vida, como cristiano, como ser humano, como hombre de Dios. Así es que aprecio mucho y quiero mucho al pastor José Malpica, al igual que el pastor José del Pino y su familia. Así es que gracias, pastor, por poner esa letras que puso ahí en el libro. Ahora es más famoso que antes, por supuesto, ¿no? Famoso Cristo, pastor. El más famoso. Y hubo quienes le quisieron quitar esa gloria y se han muerto.
Así es que le voy a pedir al pastor o a la pastora que por favor haga una pequeña oración para comenzar el servicio, para entregar el taller al Señor. Ya está entregado, pero para que lo hagamos juntamente. Amén. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, este discipulado, Señor mío, este taller, Señor, donde tú pones el querer como el hacer en el corazón de tu Hijo, Señor, del pastor Frank de Díaz, Señor, amén, para impartir lo que tú mismo has depositado en su espíritu, en su corazón, Señor, en su mente, para ti, para tu obra, Señor, para que Él con esto, Señor, siga siendo instrumento muy valioso, un vaso de mucha honra para edificación y multiplicación y revelación de lo que es tu reino en esta tierra a través de la adoración. Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, yo declaro y creemos, Señor, tu palabra, que donde hay 2 o 3 o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor, y tú estás aquí a través de tu Espíritu Santo, Señor, para impartir, Señor mío, esta enseñanza, y que esta enseñanza, Señor, quede penetrada en el espíritu, en el alma, en la mente, en el corazón, y de muchos frutos, Señor, para tu obra y para tu reino, Señor mío, y que sean instrumentos cada persona de las que estamos aquí, Señor, para que la adoración y la alabanza, Señor, tenga revelación a niveles mayores, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, te pedimos ahora, Padre, en el nombre de Jesús, que los oídos espirituales sean abiertos, Señor, en el nombre de Jesús, y que los ojos espirituales sean abiertos en el nombre de Jesús, y que todo lo que tu Hijo, tu siervo, Señor mío, enseña, Señor, para ti, para tu gloria y para tu honra y para edificación de tu obra, Señor mío, sea con fuerza a niveles mayores de revelación, Señor mío, para crecimiento y multiplicación de tu reino, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Señor, y en ese nombre santo y puro te damos las gracias, Señor. Y gracias, Espíritu Santo, por estar entronado en esta reunión, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén y amén. Les decía que el primer taller, en el primer taller hicimos un taller introductorio, ¿verdad? Sobre lo que íbamos a ver y un poco sobre de dónde salgo yo para dar estos talleres, dejando claro que no soy un neófito, ¿no? En la materia, ni adoración, ni lo que tiene que ver con ser músico, por así llamarlo. Digamos que músico, la palabra músico viene del griego musique y quiere decir inspirado por musas, o sea, por demonios. Ahora nosotros somos inspirados por el Espíritu Santo. Pero tuve muchos años estudiando música y especializándome y también buscando en la Biblia sobre adoración y alabanza, y el Señor me ha dado mucho y vamos a estar viendo eso y voy a dar por gracia lo que por gracia el Señor me ha dado. El segundo taller fue de dónde nace, de por qué el nombre de Amós 9:11, ¿verdad? Y el pasado, que es uno de los fundamentos que creo que debe tener todo cristiano. Todo cristiano debe estar fundamentado. Sabemos que en Cristo, en la roca, no en Pedro ni en la Iglesia Católica, que debemos estar fundamentados en Cristo, en su palabra, ¿verdad? Pero hay revelación en la palabra que es fundamento que conozcamos, que es fundamental que conozcamos, y el taller pasado hablamos que todo nace primero en el plano espiritual y luego se manifiesta en lo físico. No hay otra forma. La Biblia nos muestra eso, nos enseña eso, así que no hay otra forma. Enseñé que hay dos formas de crear, una de la nada, que de la nada solo puede crear Dios. Por ejemplo, hay un testimonio, el pastor del Pino y yo fuimos a una iglesia, creo que él me llevó a una iglesia donde hice un llamado por el Espíritu Santo, por el don de sabiduría, por los dones del Espíritu Santo, y había un bebé, un niñito, no recuerdo, 1 año o meses o 2 años, no recuerdo bien, que no tenía testículos. Y oré por ese niño
y le dije a esa señora que fuera al baño a buscar, que viera los testículos de su hijo y esa señora salió dando gritos de ahí. ¿Por qué digo esto? Porque esa forma de crear un órgano, de crear algo en el cuerpo físico, solo la puede hacer Dios. Ningún ser humano puede. Así es que hay dos Amén, formas así de crear. es. Una es de la nada, ¿verdad? Que solo lo puede hacer Dios, y otra partiendo de algo. Nosotros podemos crear, ahorita mismo estoy haciendo eh, un tema y completando otros instrumentales, ¿verdad? Porque los vamos a poner en YouTube, en la plataforma YouTube, para que la gente ore. Y son muy instrumentales y en el mundo los llaman New Age. Sabemos que New Age quiere decir nueva era en español, y el rey de la nueva era, el príncipe de la nueva era es el diablo. Así que nosotros no hacemos nueva era, nosotros hacemos cántico profético con instrumentos, pero es para que me entiendan que es ese estilo de sonidos muy tenues, muy pasivos, que dan mucha paz para que la gente, y aparte de eso, estoy yendo al Espíritu Santo y es para el Señor que lo estoy haciendo, no es para deleitar, es para que sientan la presencia de Dios, para que la presencia de Dios se manifieste y los hermanos o la gente pueda orar, y si no es cristiano, para que tenga convicción de pecado y se entregue al Señor. Entonces, yo puedo crear eso. ¿Por qué? Porque yo tengo computadora, tengo instrumentos, hay sonido, he estudiado, así es que podemos crear a partir de algo, pero a partir de la nada solo es Dios. Así es que nosotros con los instrumentos, con nuestras voces, podemos hacer que Dios actúe sobre ese sonido, sobre esa petición, sobre esa profecía, sobre esa declaración, y cree de la nada. Así es que eso debería estar pasando cuando estemos más adelantados con estos talleres. Debería estar Dios está esperando para crear de la nada a través del sonido, porque también en el próximo taller voy a estar, por favor, si alguien me recuerda, Primario, la pastora Yané, que son los que más cerca tengo, que me acuerden para enseñar. El próximo taller es sobre el sonido, porque si no hay sonido, no hay creación. Imagínense, si no hay sonido, no hay creación. No se puede crear nada. Así que es muy importante que Dios puede crear a través de los instrumentos, pero tenemos que tener esos fundamentos, ¿no? Que venimos estudiando. Y hay algo que tal vez lo voy a repetir todos los talleres, y es eh, eh, lo que debe ser un adorador, quién debe ser y cómo debe ser un adorador. Me refiero, o sea, hablo de todo, pero me estoy refiriendo en este momento enfatizando los que nos subimos al altar. Entonces un adorador reconoce a Dios en todo lo que hace, y en Dios, en Él está su deleite y su confianza. Así es que un adorador no puede tener su confianza en el talento que tiene. Así es que si está confiando en el talento, ahí Dios no va a obrar, porque Dios quiere que la confianza se tenga en Él. Así es que un adorador reconoce a Dios en todo lo que hace a diario, y en Él, en Dios, está su deleite y su confianza. Es una persona que dispone de sus capacidades y de los dones para que el Señor sea exaltado. Quien adora lo hace en espíritu y en verdad, anhelando habitar en su presencia todos los días. Busca agradar el corazón del Señor y vive en obediencia y en sumisión todos los días. O vivimos así, debemos vivir así. Así es que debemos apartarnos de nosotros y cumplir con los designios y la voluntad de Dios. De esa forma nosotros adoramos a Dios. No solo es con instrumentos, así, obedeciendo y haciendo caso a sus designios, lo que Él decida para nosotros hacerlo. También les enseñé en el servicio pasado que cómo buscar la voluntad de Dios y cómo podemos conocer la voluntad de Dios para que Él haga lo que tiene que hacer a través de nosotros. Así es que el ministerio de adoración y alabanza es una gran responsabilidad que tenemos. Por ende, el ministerio de alabanza y de adoración, más que de tener talento y carisma y caer bien y agradar, se trata de carácter, de consagración, de santidad y de comunión. Si usted y yo, que nos subimos a un altar a servir al Señor, no
tratamos de buscar excelencia y de desarrollar lo que es el carácter, la consagración, la santidad y la comunión, no subamos porque no vamos a servir, vamos a ser címbalo que retiñe. Así es que eso es un pequeño repaso. O el tópico de hoy, les dije que vamos a leer Ezequiel 28, ¿verdad? Búsquelo ahí en su Biblia. Yo leo de la Reina Valera, les he explicado a la iglesia el por qué. Dijimos o propuse pues que se hiciera un examen o algo así, una prueba cada 4 talleres, pero vamos a dejarlo para un poco después porque hay muchas ocupaciones, hay muchas cosas que hacer y así le da más tiempo a usted de prepararse, de convertirse, pero en un santo. Después del santo de Israel, usted va a ser. Así que cuando usted cante, que cuando usted adore en su casa, cuando usted agarre un instrumento, cuando usted se ponga a orar, cuando usted tenga obediencia, al igual que todos nosotros, me incluyo, los demonios no caben en su casa, no caben en la iglesia, no caben en su carro, no caben en su sitio de trabajo donde usted esté, no caben demonios. ¿A causa de qué? De la manifestación del Espíritu Santo. Así es que vamos a leer Ezequiel 28 del 11 al 16. Puede leer conmigo, ¿verdad? Y dice el versículo 11, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Note bien, vaya tomando nota, note bien que dice vino a mí. ¿A quién? A Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová. ¿De quién vino palabra? De Jehová, de Dios. Diciendo: hijo de hombre. Mire que dice hijo de hombre. Enseñé en uno de los servicios, a uno de los talleres, que las profecías tienen cumplimiento, ¿verdad? Histórico, pero también tienen cumplimiento para el futuro. Así es que les he enseñado que no podemos ver la Biblia como un libro de historia, porque si vemos la Biblia como un libro de historia, entonces no lo vemos como un libro de revelación ni como un libro profético. La mayoría de las profecías se han cumplido, pero faltan todavía profecías por cumplirse. Así es que aquí lo vamos a ver de cierta forma que no lo pueden ver la gente, perdone, la gente que es religiosa, la gente que ve la Biblia como un libro de historia, no puede ver esto porque dice hijo de hombre. Pero vamos a ver a qué se refiere Dios cuando dice hijo de hombre. Sepan que Ezequiel 28 de algunas Biblias, algunas versiones lo han excluido. Así es que el diablo se las trae. ¿Por qué? Porque este versículo, este capítulo del libro de Ezequiel es tan importante, tan revelador, que el diablo no puede decir todo lo que le pasó y todo lo que le venía y todo lo que tuvo en las manos, y le duele haber perdido todo lo que tenía en las manos, al igual que el 33.33% de los ángeles que engañó. Entonces ya vamos a ver cómo los engañó y por qué los engañó y a causa de qué. Entonces dice: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Entonces está hablando sobre el rey de Tiro, está hablando una palabra profética a un rey X. No voy a entrar ahí, a una persona, pero se está profetizando también a un ser que ya luego lo va a nombrar, y que va a quedar bien claro que no es solo que está profetizando a un rey humano, a un rey hombre, a un rey biológico. Así es que, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. En otras palabras, esta palabra viene de la mismísima boca, del mismísimo pensamiento y del corazón de Dios. Enseñé, y voy a enseñar un poco más adelante otra vez a repasar, que un profeta debe profetizar. No es lo mismo declarar, no es lo mismo orar, no es lo mismo que profetizar, no es lo mismo. Una profecía no puede venir del corazón de un hombre, es imposible. A mí hay veces personas me llegan: el pastor, profetíceme. Yo digo: no te puedo profetizar. Y usted me profeta. Bueno, que yo me llame profeta, no, podemos profetizar, pero ¿cómo te voy a profetizar si una profecía tiene que venir del pensamiento, del deseo, del corazón, de la voluntad de Dios?
No te puedo profetizar algo que no he escuchado de parte de Dios. Algo que Dios no me ha dicho, no te lo puedo profetizar. Yo puedo orar, declarar sobre tu vida, sí, eso sí lo puedo hacer, pero profetizar no puedo profetizar. Yo solo profetizo y los profetas solo deben profetizar la palabra que viene del corazón, de los pensamientos y de la voluntad de Dios. Entonces tenemos que tener muy claro eso. Cuando lo hacemos con un instrumento que no tiene palabra, que no emite palabra con sentido, la palabra es una unidad con sentido, ¿verdad? Entonces, es muy fácil para el Señor utilizar un instrumento, y vamos a ver más adelante cuando se profetiza con instrumento, porque es bíblico eso. Entonces dice, repito, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Ok, vamos a comenzar aquí. Dice, tú eras el sello de la perfección. Ok, vemos que está, por favor mantengan en silencio su dispositivo para no me interrumpa. Tú eras el sello de la perfección. Un sello, por ejemplo, la Biblia habla que los reyes hacían una carta y la cerraban y le ponían un sello con lacre que solo tenía el rey. Entonces, el sello es lo último que se hace en algo que se debe hacer. El pastor Carlos del Pino es abogado y ¿qué hace él cuando hace sus cosas? Él lo último que hace es firmarlo y ponerle sello. ¿Por qué? Porque eso está avalando que él está de acuerdo con todo lo que ahí dice. Él no lo puede poner antes porque escriben cosas, alguien escribe algo que no es, entonces él se mete en problemas porque él lo está avalando. Entonces dice, tú eras el sello de la perfección. Entonces, vemos aquí como esa persona o ese ser del que estamos hablando o del que está hablando la Biblia fue lo último que se puso, lo último que fue creado o lo que selló algo, ¿verdad? Y dice tú eras, o sea que ya no lo es. Está hablando en pasado. Tú eras el sello de la perfección. Ahora, el rey de Tiro o un rey hombre puede ser perfecto, un ser humano puede ser perfecto. No, nosotros buscamos la perfección. ¿En dónde buscamos la perfección? En seguir a Jesucristo, imitar a Jesucristo, buscando la perfección del varón perfecto. Por favor, mantenga su dispositivo en silencio. Entonces dice, tú eras el sello de la perfección, mire, lleno de sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué dice la Biblia que es la sabiduría? ¿O dónde está la sabiduría? ¿O alguien sabio? Alguien sabio es el que tiene temor de Jehová. No miedo a Dios, sino el temor de Jehová. Lleno de sabiduría. Dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y acabado de hermosura. Cuando yo digo acabado de hermosura, todos ustedes tienden a mirarme a mí o al pastor del Pino. Por favor, mire a su esposa, mire a su novia, mire, no sé. Pero cada vez que digo hermosura, miren al pastor del Pino, me miran a mí. Hasta la pastora Liné mira al pastor del Pino. Así es que dice, lleno, ese ser estaba lleno de sabiduría. En otras palabras, tenía el temor de Jehová y lo hizo, Dios lo hizo muy hermoso, bello, precioso lo hizo. Entonces, habla que en el pasado eso fue así. Vamos al 13. El 13 dice, en Edén, o en el Edén, o en el huerto del Edén. ¿Qué es el huerto del Edén? ¿O dónde estaba el Edén? ¿O qué era el huerto del Edén? El huerto del Edén es donde vivía Adán y Eva. En otras palabras, es un sitio acá en la tierra físico, un sitio físico en la tierra donde no se conocía el pecado, donde no había maldad, no había mentira, no había sexo, no había nada de pecado. Entonces era como una parte de la gloria, del paraíso, de la gloria de Dios en la tierra. Ese es el huerto del Edén. Entonces, ese ser, el rey de Tiro, ¿acaso ese hombre estuvo en el huerto del Edén? No, el huerto del Edén fue antes. El huerto del Edén era donde vivía Adán y Eva antes que pegaran y luego fueron excluidos. Así que vamos a ver de quién está hablando, porque yo no creo que está hablando del rey de Tiro o de Tiro. Entonces, en el Edén, el huerto del Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ahora viene y da una descripción y vamos a ver dónde está la Biblia, la respuesta a esa descripción. Dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura.
Vemos como la Biblia habla de vestiduras, ¿verdad? Nosotros muchas personas enseñan que hay que estarse poniendo la armadura de Dios, las vestiduras, ¿verdad? De Dios. Eso quiere decir que si alguien se pone, vive constantemente poniéndose las vestiduras de Dios, es porque también constantemente se las está quitando. Así es que quítese, no se quite las vestiduras de Dios, manténgase vestido, mantengámonos vestidos con esa armadura de Dios que nos describe el libro de Efesios. Entonces dice, de toda preciosa era tu vestidura. Entonces viene y hace una descripción de esa vestidura. Dice de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onis, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Entonces, ¿dónde o quién o en qué parte o qué vestiduras tenían ese tipo de piedra y cuál era el oficio o la posición de una persona que tuviera ese tipo de vestidura? Si nosotros leemos, búsquelo usted, ¿verdad? Por su cuenta haga su parte. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote usaba un efod. Un efod es como un delantal que tenía 12 piedras y esas piedras, Dios hablaba a través de esas piedras y profetizaba y porque se podían leer a causa de que se prendían. Entonces, ¿qué pasa? Que era el sumo sacerdote. Los que tenían esas piedras en el efod, ¿verdad? Tenían autoridad. Y no una autoridad como sacerdotal, sino sumo sacerdote. La palabra sumo quiere decir jefe. Por eso el sumo pontífice, o el pontífice quiere decir sacerdote, el sumo pontífice ahorita de la religión más grande, o de una de las más grandes del planeta, la cual alberga o tiene más de la tercera parte de la humanidad, se hace llamar sumo sacerdote, porque el Papa es el jefe de todos los sacerdotes, aunque ni él es sacerdote, ni los curas son sacerdotes, porque sacerdote quiere decir uno que ministra la presencia de Dios. En este caso, bíblicamente hablando, es uno que ministra la presencia de Dios. Así que ellos no ministran la presencia de Dios. Perdone si hay una persona que pertenece a la religión católica acá, nosotros le decimos en este día y que no hay salvación en la religión. Jesucristo y el Padre y el Espíritu Santo detestan la religión. Así es que en el Antiguo Testamento había una persona que era el jefe de todos los sacerdotes que ministraban en la presencia de Dios, que ministraban la presencia de Dios en el templo, en el tabernáculo también. Entonces, había un jefe y ese jefe tenía el oficio o se le llamaba sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía un efod que tenía piedras. Entonces, ¿por qué se distinguía o qué hacía que se distinguiera un sacerdote común o normal al jefe? Es porque tenía esas piedras y esas piedras eran un simbolismo de autoridad, porque Dios no solo para que supieran, como decir un general con estrellas aquí, no solo era para distinguirlo, sino que Dios hacía que esas piedras en el efod y podía decir cosas a través del efod. Entonces, mire, en el huerto del Edén estuviste, le está diciendo a esa persona, estuviste en el huerto del Edén, estuviste, viviste en la presencia de Dios, en la gloria de Dios, en el paraíso con Dios. De toda piedra preciosa era tu vestidura. En otras palabras, le está diciendo, yo te di autoridad sobre muchos, yo te di autoridad como a nadie. Te di la máxima autoridad. Vamos a ver qué de qué autoridad está hablando. Entonces dice de colarina, topacio, jaspe, crisólito, virilo, onis, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Miren lo que viene ahora. Es muy importante y aquí creo que comienza la revelación del tópico. Por cierto, yo hago cuadros y pinto cuadros abstractos y estoy basando algunas de mis pinturas, algunas de las artes que estoy haciendo en este versículo, y estoy tomando esos colores, crisólito, jaspe, crisólito, virilo, onis, estoy utilizando esos colores, ¿no? Ok, miren la importancia. Aquí, Brojo, mira lo que dice acá, Ezequiel 28, dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y ahora vamos a entrar en revelación, vamos a entrar en enseñanza y verdaderamente en el tópico. Lo otro era como un preámbulo, lo otro era fundamento para poder entender esto. Entonces, a ese ser
que Dios le dio autoridad, que lo creó con autoridad, que fue el sello de la perfección, que fue lo último que creó, vemos que es un ser creado. No es ahí no está hablando del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo, porque dice que todo eso estuvo preparado, esos instrumentos estuvieron preparados para el día de su creación. Entonces dice, los primores. ¿Qué es los primores? En Maracaibo, en Venezuela, había un arroz primor. Entonces, ¿qué quiere decir? La palabra primor no quiere decir el arroz que vendían en Maracaibo, que no se pegaba en las olletas o en las ollas. Me van a decir salado cuando digo olleta, este es un salado. Yo soy maracucho. Entonces, ese arroz, ¿no? Que ese arroz es bueno, es sueltecito, no se pega, no hace cucaya. Cucaya le dicen los colombianos a lo quemadito del arroz. Primor quiere decir lo primero de algo. Entonces, la pastora Elaine puede decir que el pastor José es su primor. ¿Por qué? Porque fue su primer novio, a lo que vio ese catirito de ojos bellos, de ojos verdes, con pelo lacio como el rey David, se volvió loquita la pastora Elaine y le metió. Y sobre todo la melena de león que tenía, que quedó en la paliza. Pero ahora le queda esa piedra preciosa y tranquilo, que ella lo sigue amando igualito. Lo sigue amando igualito. Entonces, primor quiere decir lo primero de algo. Entonces, miro lo que está diciendo Dios, porque dice, así ha dicho Jehová, ¿verdad? Dios. Y aquí vamos a diferenciar quién es el Padre, el Hijo del Espíritu Santo y quién fue quien creó de los tres los instrumentos. Y vamos a ver quién está hablando aquí, si es el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. Pues soy fiel creyente y con convicción de la Santísima Trinidad, que existe Padre, Hijo y Espíritu Santo, aunque son el mismo, son tres personas. Aunque nuestra mente no lo pueda entender, aunque el razonamiento no lo pueda asimilar, existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso dijo el rey David, y dijo el Señor a mi Señor. Ya David 1000 años antes podía conocer quién era el Padre, quién era Jesús y quién era el Espíritu Santo, aquel que le llevaba a hacer aquellas cosas sobrenaturales que hacía. Entonces, dice, los primores o los primeros instrumentos musicales, los primores de tus tamboriles y flautas, aquí se crearon entonces los primeros instrumentos, las primeras flautas, los primeros tambores. También habla de arpas en el libro de Isaías, capítulo 14, hizo también arpas. Aquí solo está nombrando los tambores y las flautas, pero dice los primeros instrumentos, tus tamboriles y esas flautas, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. En otras palabras, está hablando, Dios está hablando, Jesús está hablando, el Espíritu Santo está hablando, Ezequiel está profetizando, para que nosotros en estos días entendamos y metamos a nuestro espíritu y recibamos la revelación de que aquel hombre que se le dio autoridad, se le dio autoridad sobre adoración, sobre alabanza, sobre instrumentos musicales para que los usara para algo y para alguien. Entonces vamos a ver para quién fueron creados. Ahora yo le hago una pregunta y esto puede ser que le salga en el examen, ¿verdad? Estamos hablando ahorita del huerto del Edén, en el huerto del Edén. El huerto del Edén, estamos hablando entonces de algo físico aquí en la tierra o del plano físico acá en la tierra, o estamos hablando del plano espiritual en el cielo. Por favor, escríbame ahí, no vaya a hablar, escríbame ahí. Si usted cree que estamos hablando del plano espiritual o del mundo espiritual, o estamos hablando del biológico. Yo creo que aquí estamos hablando del plano espiritual, porque está hablando sobre un ser que todavía no ha nacido, aunque está hablando del hijo de un hombre, hijo de hombre, del rey de Tiro, ¿verdad? Así también se le conoce, algunos eruditos conocen al rey de Tiro como también el enemigo o el maligno. Entonces, ese ser del que está hablando, aquí hay mucha revelación. Ese ser del que está hablando, Dios le dio, o Jesús le dio, el Espíritu Santo le dio, ya vamos a ver quién es, le dio potestad, le dio autoridad, le dio un sacerdocio, le dio un llamado con un propósito. ¿Para qué? ¿Y para quién? Entonces, no está hablando de cualquier persona.
Estamos hablando en el cielo y ya vamos a ver para que no le quepa la menor duda de que estamos en el plano espiritual todavía. Por eso puse los fundamentos antes de los tres talleres anteriores, ¿verdad? Entonces, mire lo que dice, los primeros instrumentos estuvieron creados para ti. Ahora, Pastor Franklin, ¿y qué tanta importancia pueden tener en la tierra o qué tanta importancia puede tener una persona que toca un instrumento o canta? Imagínese que no fue a don Perico Los Palotes que creó Dios, creó a ese ser con autoridad. Estamos hablando de Satanás, estamos hablando, en este caso estamos hablando de Luzbel. Ahora, la palabra Luzbel no aparece en la Biblia. Así se deja entrever o reconocer al diablo antes que cayera. Pero ya vamos a ver el concepto que tiene la Biblia y cómo lo llama la Biblia, o Dios en la Biblia. Entonces, ¿qué importancia puede tener un instrumento? Es la guitarra que toca Brojo. Brojo, le digo cariñosamente de niñito, mi familia le decimos a José. La guitarra, ¿qué importancia puede tener una guitarra? ¿Qué importancia puede tener tu piano? ¿Qué importancia puede tener tu flauta? O si usted toca batería, o si usted es cantor. ¿Qué importancia puede tener un instrumento? ¿O acaso usted tiene una guitarra, tiene un bajo, tiene un piano en las manos y usted no sabe lo importante que es para Dios? Es tan importante para Dios ese instrumento que Dios te da para adorar en un altar y para adorarlo a Él. Y digo un altar, no solo el de la iglesia, nosotros debemos tener un altar personal en la casa donde adoramos también con esos instrumentos, para llenarnos, para ir a dar en la iglesia, en los servicios. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué importancia puede tener un instrumento que emite sonido agradable, melódico, armónico o percutivo para Dios? Es tan importante que antes que ese ser que fue el sello de la perfección, que fue creado hermoso en la presencia de Dios, con temor de Dios, lindo, y que se le dio autoridad, dice ahí que primero creó los instrumentos y después creó esa persona. No creó esa persona y después creó esos instrumentos. Dice, los instrumentos, las flautas y los tamboriles estuvieron creados para ti en el día de tu creación. Cuando ese ser fue creado, ya los instrumentos existían. Entonces, ¿qué tan importante y por qué Dios le da tanta importancia o Jesús le da tanta importancia o el Espíritu Santo le da tanta importancia a los instrumentos? ¿Por qué le da esa importancia que los hizo antes que crearnos a todos nosotros? Antes que todos nosotros naciéramos y fuéramos creados, Dios había creado los instrumentos. Y ahorita esos instrumentos, ¿saben dónde están? En las discotecas, están en los bares, están adorando al diablo, están haciendo regocijo en las personas, están agradando personas con los instrumentos. ¿Será eso correcto? Y no estoy haciendo propaganda política, porque así había una propaganda política en Venezuela. ¿Es esto correcto? Se me cayó la cédula, yo sé. Pero, hermano, si usted canta, usted toca un instrumento, usted es más importante que ese instrumento, le digo, delante de Dios. Usted es más importante que un instrumento de música para hacer música. Pero le digo algo, si usted tiene un instrumento en la mano es porque Dios lo puso. Es porque Dios le dio talento para que tocara un instrumento. ¿Sabe por qué? Porque es muy importante para Dios la adoración y la alabanza. Es muy importante lo que sale de esos instrumentos. Hay poder de lo que sale de esos instrumentos. El Espíritu Santo se puede mover. Dios se puede mover. Jesús se mueve a través de esos instrumentos. A través del sonido que sale de esos instrumentos. No es cualquier cosa, hermano amado, bello, hermoso, lo que usted tiene en sus manos. Dele importancia. Dele la importancia que Dios le dio a esos instrumentos. Désela, por favor. No vea esos instrumentos como un desahogo o como cualquier cosa. Son muy importantes para Dios. Yo quiero, por favor, que desde este día, desde hoy, cada vez que tome ese instrumento, sepa lo importante que es para Dios y lo que usted es para Dios. Si Dios puso un instrumento en sus manos, no estoy diciendo que los demás son más importante o menos importante. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo lo que es para Dios un instrumento.
que lo creó antes de crear a ese ser, antes de crear el cielo, la tierra, los mares y todo lo que en ellos hay y a todos nosotros. Dios ya había creado. Jesús, el Espíritu Santo, ya vamos a ver, ya había creado los instrumentos. Ahora vamos a ver de quién está hablando. ¿De quién está hablando el Señor? Porque comenzamos en el 11 diciendo, así te dice el Señor, así dice Jehová. Mantenga su dispositivo, por favor, cerrado, por favor. Entonces vamos a ver cómo llama Dios a ese ser que creó perfecto y lindo y al que le puso esos instrumentos en la mano y para ti. Entonces, Dios mío, ¿será posible? Mantenga su dispositivo cerrado. Senair Méndez, por favor. Por favor, Senair. Ok. Entonces, mire lo que dice el 14. Tú le está ahora hablando directamente a ese ser que creó, a ese ser que le puso los instrumentos en la mano para que los administrara, a ese ser que lo hizo con temor de Dios, a ese ser que hizo sabio y que lo hizo inteligente. Le está hablando Dios y le dice, tú, querubín grande. Ahora yo le hago una pregunta a usted. ¿El rey de Tiro o un ser humano es un querubín? ¿Es un querubín? Les cuento, les digo, les explico, les enseño, les muestro. Hay 4 tipos de seres angelicales. Están los arcángeles, ¿verdad? Están los ángeles, están los serafines y están los querubines. En este caso voy a explicar qué hace un querubín. ¿Por qué Dios llama a este ser querubín? Entonces, los querubines son seres angélicos, angelicales, que fueron creados por Dios, no nacieron solos ni son eternos, fueron creados por Dios para cuidar y guardar su presencia. Ahora va a haber preguntas, usted se va a hacer una pregunta y si no, yo se la voy a hacer. Porque puede ser que usted se esté haciendo esta pregunta desde hace mucho tiempo. ¿De qué puede cuidar un querubín la presencia de Dios en el cielo? ¿O para qué Dios creó los querubines que cuidan su presencia en el cielo? ¿Qué necesidad tiene Dios de crear guardianes de su presencia en el cielo? Y aquí viene una pregunta importante. ¿Acaso hay pecado o puede haber pecado en el plano espiritual? ¿Acaso puede haber pecado en el cielo? Ya se lo voy a contestar. Entonces dice, tú, querubín grande. Entonces ese ser que Dios le dio instrumentos, que creó instrumentos para que los administrara, que lo creó bello, que le puso autoridad como un sumo sacerdote, como un sacerdote que estaba encima o un ángel que estaba por encima de otros ángeles en autoridad, le dice querubín grande, no le dice querubincito o le dice medio querubín o le dice querub. O le dice bin, no, dice querubín grande. No grande en tamaño, no grande en poder, no, sino en grande en autoridad. Entonces le dice, tú, querubín grande protector. Entonces, ese querubín tenía que proteger, cuidar la presencia de Dios. Pastor, y hay puede haber pecado, puede haber maldad, puede haber cosas malas en el cielo, pero por supuesto, el diablo vive en el plano espiritual, no en la gloria de Dios. Pero dígame usted, cuando el diablo pecó, cuando el diablo cayó, cuando el diablo le falló a Dios, y donde el diablo engañó la tercera parte de esos ángeles, ¿dónde fue? En la gloria de Dios, en la presencia de Dios. Entonces Dios no se equivoca. ¿Qué hizo Dios? Puso querubines que guardaran su presencia. No a él, porque a él nadie lo va a matar. No a él, porque él nunca va a morir. Ni nació, ni va a morir. Por eso Dios es eterno. Ahora nosotros fuimos creados y podemos tener la vida eterna que él, ¿verdad?, nos da. Pero es porque él tiene misericordia. Pero Dios quiere decir que él no nació y que no va a morir, es el principio y el fin, es el alfa y el omega, ¿verdad? Y creó todo. Eso quiere decir Dios.
No podemos enfrascar ni encerrar a Dios en un concepto, pero si usted le preguntan algún día, ¿qué concepto tienes tú de Dios? ¿Cómo puedes explicar a Dios? Ustedes le dicen, no hay un concepto que encierra a Dios, no hay algo que pueda explicar a Dios, pero le puedo decir que no nació y que no va a morir, que es eterno y Él creó todo. ¿Por qué? Porque las otras personas, Buda nació un gordo negrito, a lo mejor era bello, con una barriga muy aguda, muy grande, ¿verdad? Y le sobaban la barriga y fue un hombre muy bueno, 4000 años antes de Jesús. Krishna, que es un dios pagano con 6 brazos y 6 piernas, y en ellos en uno tiene una flauta, un bansuri, por cierto, de bambú, una flauta de bambú. Krishna tiene 6 brazos, por cierto, han nacido niños con 6 y 8 extremidades, yo las mostré aquí en el servicio, en la India. Seguramente han consagrado o son personas consagradas a Krishna. Sai Baba, Prabhupada, Mahoma, ninguno de esos es Dios. Zeus tampoco es Dios. Entonces, Dios hay uno solo. Entonces dice, oh querubín, o tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, yo te puse en la presencia de Dios. Vamos a ver esto. Porque si esa persona que creó los instrumentos, que está narrando todo esto, como Jehová puso a ese querubín en la presencia de Dios, entonces no es Dios quien hizo eso. Tú, querubín grande, dice, el que está hablando, dice, yo te puse en la presencia de Dios, o en el santo monte de Dios, yo te puse ahí. Entonces no es Dios quien está hablando. Si no es Dios quien está hablando, entonces, ¿quién pudo haber sido? ¿Quién creó? ¿Quién crea? Yo explico y he enseñado en la iglesia que Dios, el Padre, es como el arquitecto. Jesús es como el ingeniero que lleva a cabo todas las cosas y las hace con su mano, con el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos la Trinidad de esa forma, Dios es quien planea las cosas. Por ejemplo, la salvación para nosotros lo creó fue el Padre, porque Él dice que hizo un plan, dice la Biblia, relata, ¿verdad? Estoy hablando metafóricamente, que Él hizo un plan para nuestra salvación. Y dijo Él, ajá, ¿y quién va? O sea, yo hago el plan, pero ¿quién va? Y dijo Jesús, heme aquí, envíame a mí. Entonces, Dios es como el que maquina todo, el que piensa todo, el que programa todo, es como un arquitecto, ¿verdad? Y Jesucristo, mire que ¿quién nos crea con barro, con sus manos? ¿Quién? Jesús. El Padre nos crea y Jesús nos hace con sus manos. El alfarero nos hace a nosotros como vasijas de barro. Entonces, ¿con qué poder? Con el poder del Espíritu Santo. Entonces ahí hay unidad. Ellos no trabajan cada quien por su lado, no, es imposible. Entonces dice, tú querubín grande protector, el que está hablando dice, yo te puse en la presencia de Dios. Entonces, este que está hablando es Jesús, no es el Padre y no es el Espíritu Santo. Y bendigo todas las personas que traten de maldecirme, no me van a caer maldiciones, o que me digan que soy hijo del diablo, incircunciso, sepulcro blanqueado. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Aquellos que no creen que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, sí dice la palabra de Dios que Dios solo es uno, pero no han podido entender que hay manifestaciones de ellos por aparte y que cada uno tiene su rol, no despegado uno del otro, no es lo que estoy diciendo. Vemos cómo trabajan al unísono. 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra. ¿Quién es? El Padre, ¿quién? La sangre y ¿quién? El Espíritu, ¿verdad? La sangre, el Espíritu Santo, la sangre que es el Cordero, del Cordero y el agua. Y estos 3 son uno y concuerdan. Igual en el cielo que en la tierra, Dios es uno, pero tiene diferentes manifestaciones. ¿Cómo lo podemos ver? Como usted, el pastor José, es papá, es esposo y ahora es abuelo. Y es el mismo José. Entonces tiene 3 tipos de manifestaciones, como papá, como abuelo y como esposo. Más o menos se le puede explicar de esa forma, pero ese no es el tópico de hoy. Entonces, tú, querubín grande, yo te puse. Entonces, el que está hablando es Jesucristo de Nazaret. Hermano amado, querido, adorado no. Hermano amado y querido.
Los instrumentos los diseñó el Padre y Jesús los hizo con sus manos. El instrumento que está en tus manos, el instrumento que está en tu iglesia, el instrumento que Dios te dio para tocar, lo creó Jesús de Nazaret. Lo hizo Jesús. Las flautas que yo toco las hizo Jesús. Las primeras flautas y tamboriles, las flautas las hizo Jesús, ese que está hablando. El que puso a ese ser, vamos a llamarlo Luzbel, el que lo puso como autoridad para la adoración y la alabanza en el cielo. Yo te puse en el santo monte o en la presencia de Dios. Dice, ahí estuviste, ya no está. ¿Por qué? Porque fue destituido. Ya vamos a ver por qué fue destituido. En medio de las piedras de fuego te paseaba. Esto de las piedras de fuego todavía no se ha llegado a un consenso, pero algunos eruditos dicen que son los seres humanos creados ya como espíritu, todavía no con cuerpo humano, perdón. O sea, el espíritu nosotros, pero se las llama piedras de fuego. Y otros dicen que son las estrellas. Donde sea, en medio de las piedras de fuego te paseaba. Entonces dice el 15, mire lo que dice el 15. Dice que ese ser que Dios le dio esos instrumentos, que lo creó en su presencia, que lo creó con temor de Jehová, que lo creó lindo, que le dio autoridad, que puso los instrumentos en su mano para que los administrara sobre mucha gente, sobre otras personas, ¿verdad? Le dice, perfecto eras en todos tus caminos. Entonces, la palabra perfecto yo la he estudiado muy bien. Y la palabra perfección quiere decir algo o alguien que no tiene margen al error. Así es que el diablo fue creado perfecto. Fue creado perfecto. Usted y yo fuimos creados perfectos, sin margen al error. ¿Por qué cometemos errores? Por el libre albedrío. Pastor, ahora usted va a decir que los ángeles tienen libre albedrío. Claro que los ángeles tienen libre albedrío. ¿Cómo se los puedo probar? Porque ellos decidieron seguir a Satanás, a Luzbel, y no a Dios. Así es que Dios, hasta los seres angelicales, los crea con libre albedrío. Dios no te está obligando a que lo ames. Dios no te está obligando a que lo sirvas. Dios no te está obligando a nada. Tiene que ser de nuestro corazón. La adoración y la alabanza tiene que salir de nuestro corazón hacia Él. Porque Dios no nos obliga. Pero cómo le agrada y cómo le gusta y cómo se deleita con aquellos que los adoramos. Así es que es muy importante lo que hacemos con esos instrumentos. Perfecto era. No cometías errores en todos tus caminos. Desde el día que fuiste creado, yo te hice perfecto. ¿Hasta qué? Hasta que se halló en ti maldad. Ah, pastor, entonces sí es verdad, sí puede haber maldad en el cielo. Por supuesto. Por supuesto que sí. Por eso lo creó querubín grande protector. Por eso lo creó querubín. Pastor, pero yo no estoy tan conforme con esa palabra querubín. Ok. En el Antiguo Testamento, el símbolo de la presencia de Dios se llamaba arca, arca del pacto o la alianza del pacto. Era un arca, era un cajón de madera de acacia con ciertas medidas, recubierto en oro, y el propiciatorio se le llama a la parte de arriba, a la tapa. Ese es el propiciatorio. El propiciatorio, ¿verdad? Dios le mandó a poner 2 querubines hechos con la misma pieza de madera. Y eso tiene un simbolismo también, es simbólico. Eso quiere decir algo, revela algo, es algo revelador. Entonces, dice que hizo 2 querubines y los mandó a hacer que como que si taparan el arca, y que sus alas, dice que las alas de esos querubines, que las puntas de las alas de esos querubines estuvieran pegadas y fuera de una sola pieza de madera. ¿Por qué? Porque debe haber unidad en aquellos que le servimos a Dios, aquellos que debemos guardar su presencia, que debemos guardar esa adoración, nuestro corazón para Él. Debemos estar en unidad con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y con los pastores, con todos aquellos que servimos a Dios. Debemos guardar la presencia de Dios de esa forma. Entonces, esos que estaban en el propiciatorio, que usted seguro ha visto, ¿verdad? Ese cajón de oro, con esos ángeles, con las alas unidas, ¿verdad? Se llaman querubines. Aquí en la tierra también, pero aquí en la tierra ya no son querubines. Aquí en la tierra tenemos que guardar la presencia de Dios, usted y yo, hermano, y no tenemos alitas.
Entonces debemos tener cuidado para qué usamos esos instrumentos. ¿Cómo está nuestra vida personal? ¿Cómo está nuestra consagración? ¿Cómo está la santidad? ¿Cómo nos hemos separado, nos estamos separando y apartando para que Dios nos utilice en el altar? No es cualquier cosa de lo que estamos hablando. No es 2 más 2 es 4. Y no es a don Perico que de los palotes que le dio eso. A usted y a mí tenemos responsabilidad. Por eso les decía en el concepto o la explicación de lo que es un adorador, más que carisma, más que tocar bien, más que talento, es de consagración, es de carácter. Mire, porque el jefe de todas esas personas que estaban, que debían adorar a Dios, todos esos ángeles que deberían adorar a Dios, dirigidos todos por ese querubín grande o por Luzbel, ¿verdad? ¿Dónde estuvo la falla? En el carácter. Considero personalmente que lo más difícil de separar para una de las personas, para las personas que nos subimos al altar, es el carácter. Así que debemos dejarnos moldear por el Señor nuestro carácter. ¿Para qué? Para servir con excelencia. Y repito, la palabra excelencia no es lo mejor. La excelencia no es lo mejor. La excelencia es exceso. Quiere decir exceso de qué? Exceso de oración, exceso de búsqueda de Dios, exceso de buscar su presencia, exceso de intimar con Él. Eso es búsqueda a más. Eso quiere decir excelente. No, yo lo hice excelente. Bueno, lo hiciste excelente no quiere decir que está totalmente bien, sino que estamos en búsqueda de esa perfección. Entonces, no es cualquier cosa, hermano. No es cualquier cosa. El carácter fue lo que hizo que el diablo perdiera ese cargo que tuvo. Y que esos ángeles que tuvieron instrumentos en la mano, porque no los tenían todos, e incluso ahorita el libro de Apocalipsis relata que no todos tienen instrumentos, solo los que están alrededor de Dios. Después vemos eso, ¿verdad? A profundidad lo vamos a conocer en el nombre de Jesús y la gloria es de Él, ¿verdad? Entonces le dice, perfecto eres en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. Pero, ¿qué tipo de maldad, Pastor del Pino? Yo, Pastor Franklin, yo no sé qué tipo de maldad. ¿Cómo ese hombre, cómo esa persona pudo haberse llenado de maldad? A veces dice la palabra de Dios que pecado, ¿verdad? Pecado es saber hacer el bien y no hacerlo. Eso dice la palabra de Dios. ¿Qué es pecado? ¿Qué es maldad? Saber hacer el bien y no hacerlo. Así que desde este día, usted sabe que con esos instrumentos usted debe hacer el bien a Dios. Así que si usted no utiliza esos instrumentos y sus voces, no digo las voces solo para orar, sino para cantar, si usted no lo hace solo para Dios, usted sabe que le está fallando a Dios. Usted sabe que debe moldear el carácter y tener en su libre albedrío que esas ganas, esas ansias o esa carnalidad de ir a tocar instrumentos a la chinita o a la virgen o a la mujer o a la naturaleza, cuando usted sienta eso, usted dice, solo Dios es digno de adorar con mis instrumentos y con mis voces y con mis cánticos. Entonces, ¿por qué le pasó eso al diablo? ¿Por qué le pasó eso a Luzbel? Vamos a llamarlo Luzbel todavía. Vamos al 16, ya estamos terminando. ¿A causa de qué? ¿Por qué maldad hubo? ¿A causa de qué fue esa maldad? A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Aquí hay palabras que tenemos que desglosar. A causa de la multitud. Multitud no es que lo hizo una vez o 2 o 3 veces. Lo hizo muchas veces. Muchas veces nosotros caemos en pecado, en pensamiento, en cosas. Los seres humanos caemos y lo hacemos 2 o 3 veces y Dios nos perdona y nos sigue levantando, pero ahí 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levantará. Pero hay un momento donde Dios permite cosas ¿para qué? Para que nosotros asentemos cabeza, para que nosotros tengamos temor de Dios. Si no es por la buena, bueno, entonces es a la forma de Dios. En el amor de Dios, dentro del amor de Dios, pero con consecuencias. Entonces, a causa de la multitud de tus contrataciones, ya va. Que esto sí, esto tuve, Pastor del Pino, estuve y todavía tengo muchos años estudiándolo.
Ustedes lo están recibiendo en una hora, hora y media, pero tengo 20 años estudiando esto y enseñándolo también, dándolo por gracia, porque por gracia el Señor me lo dio. ¿Qué hizo caer al diablo, a Luzbel? ¿Dónde estuvo la maldad de Luzbel? Porque se puso muchas veces, y muchas veces lo hizo, contrató personas o contrató a alguien. Pero ya va, ¿a quién contrató y para qué? Porque en un contrato deben existir mínimo 2 partes. Porque yo no hago un contrato conmigo mismo y me digo, yo mismo, mira a mí mismo, vamos a hacer un contrato entre yo y yo. Eso no existe. Mí mismo no existe. Yo no puedo hacer contrato conmigo mismo. Mí mismo vamos a hacer un contrato. No existe. Tiene que haber mínimo 2 personas. Mínimo 2 para que haya un contrato. Entonces uno dice, yo necesito eso que usted tiene, o que tú tienes, o que vos tenés. Y yo te ofrezco esto. Yo te voy a dar en paga. Si me das eso, yo te voy a dar esto. Eso es un contrato. Mutuo acuerdo en algo. Entonces, ¿qué pedía el diablo? ¿Qué le pedía Luzbel a esas personas que contrató? Y ya vamos a hablar de esa tercera parte de los ángeles, porque fueron la tercera parte de los ángeles. Fue el 33.33% de los ángeles que el diablo engañó, que Luzbel engañó. Entonces, ¿qué le ofrecía el diablo o qué le ofrecía Luzbel a esos ángeles para contratarlo? ¿Y qué era lo que esos ángeles tenían que le podían dar a Luzbel? ¿Qué era eso? Porque había un contrato, pero aquí un contrato entre una persona y yo, ok, usted tiene esa flauta y yo tengo el dinero. Yo quiero esa flauta, que yo le doy el dinero. Pero, ¿cuál es el objeto que se está negociando? La flauta. Ahora, ¿cuál es el objeto que se estaba negociando entre Luzbel y esos ángeles? ¿Qué le ofrecía él y qué obtenía él de los ángeles? Entonces, mire lo que ofrecía. Él le ofrecía, adórenme a mí, con esos instrumentos que tienen en la mano, ustedes me adoran a mí y yo les voy a pagar muy bien. Yo les voy a pagar extremadamente bien. ¿Sabe qué hicieron el 33.33% de esos ángeles? Adoraron en vez de a Dios, quien los creó, quien les dio el talento, quien los santificó, quienes les dio la oportunidad de que estuvieran a su lado adorándolo con instrumentos, que es un tremendo privilegio, que no tenemos idea del privilegio que es eso. Y adoraron al diablo que les ofreció algo. Y sabe que dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, el diablo contrató esos ángeles. Como viene acá don Perico Los Palotes, dueño de una discoteca, de un restaurante, de un bar nocturno, de un sitio nocturno, y me dice, Franklin, he sabido de tu carrera y que tocas muy bien en la flauta, el clarinete, los instrumentos, el saxo, y bueno, yo quiero música en vivo, y viene y él me ofrece un billete y yo voy y toco. Eso es un contrato. Pero ahora no lo hago. Yo me santifiqué hace 20 años porque recién entrado al cristianismo, estudié Ezequiel 28, el Señor me llevó ahí y desde ese entonces yo estoy santificado y no he visto más mundo. Conocí el mundo, pero no he visto más mundo. Así es que si usted puede decir, pastor, pero ¿de qué voy a vivir? ¿Sabe qué? Dios le da talento, más talento. Dios le da otras cosas que hacer, pero no negocie con los instrumentos, ni con el don, precisamente ese don que Dios le dio. Dios tiene muchas formas de bendecirle. ¿Sabe por qué? ¿Y sabe quién le puede hablar de eso? Yo mismo. Mí mismo, ¿verdad que le puede decir a él mí mismo? Dice a mí mismo que sí. ¿Sabe por qué? Porque yo no he tenido que ir para el mundo y Dios me ha mantenido y no me ha faltado nada. ¿Paso situaciones? Claro que las paso, claro que las estoy pasando, pero eso es lo lindo, que las paso, pero agarrado de Él. Entonces, ¿sabes qué? Eso es una forma de Dios tenernos en sumisión a Él. Porque no voy a los bares, no voy a los artistas, no voy allá a tocar la pollera colorada, ni la cumbiamberita, ni cuatro pelos, ni nada de eso. Nada de eso. Adorar al Señor con mis instrumentos. Esos instrumentos están santificados, están apartados para Él. Ya no han visto, algunos de ellos no han visto mundo y otros ya, igual
que yo, ellos se entregaron al Señor. Entonces, ¿sabe qué pasa? Que el diablo les decía, adórenme, adórenme. Me gusta la adoración, me enamora la adoración con los instrumentos, me encantan esos sonidos, me encanta que todos ustedes están sometidos a mí a través de la adoración. Una forma de someterse a Dios en amor, con todo nuestro corazón, es cuando Dios nos ve adorando con esos instrumentos, cantando, cuando haciendo todo, estamos hablando específicamente de lo que nos subimos al altar. No sabe lo que siente Dios. Mire, yo le puedo decir, se lo puedo decir delante de su presencia. Cuando usted agarra una flauta, cuando usted agarra una guitarra y se pone a tocar para él un piano, él se le bajan las medias, se derrite. Se derrite, hermano, créamelo. Siento la presencia de Dios. Le encanta, o sea, mire, yo lo llamo el alimento de Dios. Mire, Dios no necesita comer fruta ni comer biológico, nada. Y si él no come, él no se muere porque es eterno. Pero cómo le gusta. O sea, es como un alimento, es como, no sé, diga usted si hacia allá no sé, en Maracaibo hay alguien ahí de los que está viendo que le guste mucho el chocolate, un cri-cri, no sé, una edición especial, que le guste mucho un mango, que le guste mucho la patilla, no. Y usted míralo, una galleta de huevo con café con leche, allá arriba hay. Entonces, para eso es el Señor, la adoración. Cuando usted agarra un instrumento, usted se postra, empieza a adorarlo, a cantarle, a tocar ese instrumento para él, se derrite. Es que le deleita. Él dice que se deleita. Es un deleite para él, entiéndalo. Entendámoslo. Entonces, ¿sabe qué pasó? Que el diablo empezó a sentir eso. Luzbel empezó a sentir eso. ¿Y sabe qué? Y vio sometido a toda esa gente. Y dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. ¿Qué es iniquidad? La iniquidad se hereda. Es el pecado, un tipo de pecado que se hereda. Pero iniquidad quiere decir, es una maldad pensada, maquinada. Eso es iniquidad. Dice Pablo en el libro de Tesalonicenses, dice, y ya está en acción el misterio de la iniquidad, pero hay al presente quien lo detiene. Pablo dice, hace muchos años, desde muchos años viene la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? El pensamiento del diablo que viene maquinando desde hace muchos siglos, muchos años, ¿verdad? Y que va a llegar hasta el libro de Apocalipsis cuando todo esto se acabe. Esto es, lo pensó el diablo. El diablo tiene un plan. El diablo tiene un plan para quitarte tu corazón y que lo adoren a él, que se vayan para las fiestas a bailar, a tocar los instrumentos allá en las discotecas. Él tiene un plan y lo vamos a ver también en uno de estos talleres. ¿Cómo sucedió aquí en la tierra? ¿Cómo quitó esos instrumentos aquí en la tierra? ¿De qué se valió? ¿Qué hizo? Todo eso lo vamos a estudiar. Para que usted no le quepa duda de que los instrumentos solo se deben tocar para Dios. No voy a decir pueden porque usted puede utilizarlo para lo que usted quiera, pero él no los hizo para cualquier cosa. Entonces, dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad, fuiste pensando, o sea, mientras ibas contratando, ibas pensando, víctima, pero yo estoy recibiendo toda esa adoración, yo no se la voy a dar a Dios, yo me voy a quedar con esa adoración. Y en Maracaibo hay un chiste, que el borrachito que le dan el rompa al pavo, los pavos como tienen la carne muy dura, con rompa aparentemente se la ablanda, entonces viene y un palito o un traguito para el pavo y otro para mí, para poner blandita la carne del pavo. Un traguito para el pavo y otro para mí. Dice el borrachito, otro para mí y otro para mí, porque ya el pavo como que está medio borracho. Entonces, así fue el diablo. Empezó para mí, tal vez le llevaba un poquito a Dios y para mí, porque Dios como que está cansado de la adoración y la alabanza. Y agarraba la adoración y la alabanza. Ojalá y me esté explicando bien, ojalá. Entonces, la maldad pensada, eso es iniquidad. Una maldad que va a trascender y que no solo esta generación se piensa no solo para una generación, sino que se hereda para generaciones. Imagínense, eso lo escribió Pablo hace 2000 años y ya había comenzado. Y una de las iniquidades de las que habla es
es de los masones, porque conocemos esa religión o esa secta, los masones, que vienen desde el templo de Salomón. Entonces, desde el templo de Salomón vienen esos pensamientos del diablo, ¿verdad? Y los masones, mire, ya van ya casi 4.000 años, 3.000 años, sí, 3.000 años, sí, porque 1.000 del templo de Salomón hasta Jesús, más o menos, aproximadamente, no es exacto, y 2.000 que van de Jesús, 3.000 años. Esa iniquidad, ese pensamiento, esa maldad viene corriendo, esos masones vienen corriendo, no del siglo pasado, no, desde el templo de Salomón. Eso es iniquidad, una maldad pensada que va a hacer daño cada vez más y en el futuro va a seguir operando y cada vez más grande. Eso es iniquidad, eso fue lo que hizo el diablo. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Eso lo llevó al pecado. Pastor, ¿y hay pecado en el cielo? Léalo usted mismo. Léalo usted mismo. Por lo que yo te eché del monte de Dios. Entonces dice Jesús, ¿quién subió o quién llevó a la presencia de Dios a ese querubín? Jesús. Jesús puso a ese querubín, ya estamos terminando, en la presencia de Dios. Ahora, ¿quién lo está quitando? Jesús. Ahora, ¿quién te sube al altar a tocar un instrumento, a cantar, a reunirnos entre hermanos, a tocar para loar y alabar, a adorar a Dios con instrumentos? Jesús es el que nos pone. Jesús te dio instrumentos, se te dieron dones para tocar para Dios. No es cualquier cosa. Jesús te puso ahí. Hermano, usted puede decir, Jesús me ama tanto que me subió a un altar, me dio la responsabilidad que le dio a Luzbel y a esos ángeles que tuvieron instrumentos, pero ellos no respetaron la presencia de Dios, no respetaron al dueño ni para quién era esa adoración y esa alabanza. Pero yo sí lo voy a hacer. Órelo, dígalo, convénzase, métalo en su espíritu. Usted fue creado por Dios y le dio ese don y talento para tocar esos instrumentos para Dios, para más nadie, para cantar para Dios, para más nadie. No existe tal cosa. Le voy a contar rapidito una anécdota que estuve en la iglesia donde nací, de allá salí para acá, no estuve en otra iglesia. Estaba adorando con unas flautas de bambú en un lugar, en un salón cerrado, donde hacen la iglesia de niños ahí, porque hay mucha rever y uno se deleita tocando ahí para el Señor. Y de pronto una persona se me pone de frente. Escuche bien lo que le voy a contar porque es testimonio, pero es enseñanza. Y se me coloca de frente, no le pude ver la cara, pude ver como su silueta, ¿verdad? Oscura, pero yo empezaba a tocar y esa persona se reía muy cerquita de mí, pero le estoy hablando físico, no le estoy hablando de imaginación y que yo estaba drogado, porque nunca he probado droga ni marihuana, nada de eso. Ni cerveza ni licor, jamás he probado eso. Así es que esa persona estaba enfrente de mí y se reía y yo seguía tocando y abría los ojos y no se quitaba de ahí. Yo no sabía si era un pastor, si era un miembro de la iglesia, yo no sabía quién era y no lo iba a empujar ni a quitar porque estaba simplemente escuchando lo que yo hacía. Entonces, cuando terminé de adorar, para no hacerlo muy largo, cuando terminé de adorar, no sé si usted cuando empieza a orar, a adorar a Dios, no sé, se le van las fuerzas, llega quebrantamiento a su vida, no sé, usted se siente que está caminando en las nubes, usted no se siente ser humano, usted no hay pecado que lo toque, ¿usted se ha sentido así alguna vez? Bueno, que se siente extasiado, se siente, Dios mío, al que le ponga la mano va a vomitar hasta la bilis, y si los demonios están en la bilis, las va a vomitar, ¿entiende? Así me sentía. Entonces, cuando terminó todo, el director de la iglesia en general no sabía que yo estaba ahí, porque ya había terminado y prendió las luces y ya no había nadie ahí, esa persona no estaba ahí. Esa persona, como director, como vio que tenía una flauta en las manos, él volvió a apagar la luz porque dijo, concho, interrumpía a Franklin y estaba adorando. A todas estas, cuando salgo, ¿verdad?, de ese salón, le pregunto al Señor, me paré en el pasillo y le dije, Señor, ¿quién era esa persona? ¿Y por qué se estaba burlando? Era, no sé, como una risa, pero no sé si era burlándose, no sé quién era esa persona, ¿por qué permitiste que esa persona llegara ahí? No reclamándole, sino, cónchole, que era como, a veces me sentía como un poquito cortado, ¿me entiendes? Entonces me dice el Señor, era un ángel.
Yo le dije, ¿cómo? Era un ángel. Yo le dije, Señor, ¿pero qué? ¿Por qué se burlaba? Me dice, no, 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 no. Él no se estaba burlando, hijo. Él estaba regocijado. Yo le dije, ¿regocijado? Y me dijo, sí. Y yo le dije, pero Señor, sí, está en el plano espiritual y puede hacerlo en tu presencia. Yo tengo que esperar, tengo que hacerlo y meterme al espíritu para poderlo hacer. Pero no, es una tarita porque, Dios mío, ya le voy a dar su cachetadita. Yo le dije, Señor, pero si él tiene acceso al plano espiritual, o sea, él está en el plano espiritual, él puede ir ahorita y besarte los pies. Sí, me dice el Señor, escuche bien cómo me lo enseñó. Sí, pero yo lo hice a ellos para adorar. Ustedes saben que los ángeles fueron creados para adorar. Y yo le dije, Señor, pero yo también. Y me dice, sí, hijo, pero es que yo lo hice a él, los hice a ellos para adorarme. Y le volví a decir, Señor, pero yo también. Y yo te estaba adorando. Me dice, sí, pero yo lo hice a él para adorar. Señor, pero yo también te digo, yo también me hiciste para adorarte. Por eso usé esos instrumentos, me hiciste para adorarte. Me dice, sí, hijo, pero lo que te estoy tratando de decir es que yo lo hice a él para adorar. A ti también, pero a ti te hice, te di libre albedrío para que escogieras si adorarme o no. Ellos no, a ellos los hice para adorarme. Ellos no pueden decir que no porque fueron hechos para eso. Aquellos adoraron al diablo, pero adoraron, pero fueron hechos para adorar. Pero ustedes, los seres humanos, mis hijos, los que me aman, ustedes tienen libre albedrío y los hice para adorar, pero lo escogieron ustedes. Ustedes me escogen porque ustedes decidieron adorarme. Siento la presencia de Dios. No sé si usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Usted fue hecho para adorar. Cuando usted empieza a adorar con esos instrumentos, con esos cánticos, usted empieza, o si no toca y no canta, no importa, usted empieza a adorar a Dios. Eso a Dios lo derrite. Usted, Dios dice, Dios mío, todo el pecado que tiene alrededor, tiene 70,000 vírgenes y imágenes, tiene cuántos seres humanos lo rodean y él decidió adorarme a mí. Dios se regocija con tu alabanza, Dios se regocija con tu adoración. No es cualquier cosa adorar a Dios, no es cualquier cosa usar esos instrumentos para Dios. Los ángeles sí los hizo para adorar, pero los hizo para adorar a usted, no, sin libre albedrío. Lo hizo para adorar. Adoraron al diablo, ok, pero nosotros podemos adorar al diablo también, pero escogimos adorar a Dios. ¿Entiende? Entonces ese ángel lo que estaba era regocijado porque ellos dicen, nosotros fuimos creados para esto, pero él tiene muchas cosas, él se puede alimentar de tocar su instrumento, él puede agradarle a personas con esos instrumentos y no lo hace, él lo está haciendo para Dios. Dios mío, él escogió adorar a Dios. Eso piensan los ángeles. Imagínense lo que Dios piensa cuando usted adora a Dios, cuando usted agarra un instrumento, cuando usted agarra y empieza a cantar cántico nuevo, no importa si es desafinado, no importa. Dios no, mientras no esté en el altar, mientras no sea para la iglesia, Dios no va a ver tu afinación, ve su corazón. Él busca ese corazón, un corazón adorador. No, ahí en ese momento no ve su pecado, ahí no ve nada. Mira, David no fue que dejó pasar el pecado, pero dice, él tiene un corazón conforme al mío, porque se la pasaba tocando esa arpa para Dios. Aparte de que hay mucho poder en el sonido que sale de un santo, mucho poder. Había mucho poder en el arpa de David, en el sonido que salía y David lo sabía. Y no solo David lo sabía, los siervos de Saúl lo sabían. Ya él estaba siendo famoso, era famoso, porque cuando él tocaba cosas sobrenaturales pasaban. Entonces lo trajeron enfrente de Saúl para que echara fuera ese tormento, esos demonios. Claro, regresaban. ¿Por qué? Porque Jesucristo no había venido, no había sido libre, no podía ser libre totalmente porque Jesucristo no había venido, pero usted sí es libre porque ya Jesucristo vino y ya Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. Y eso podemos ser libres de todas esas opresiones demoníacas. ¿Entiende? Cuando usted agarra un instrumento, cuando usted agarra esas voces, siento mucho la presencia de Dios. Cuando nos ponemos a adorar, cuando nos ponemos a componer, a crear música para Dios, a tocar solo.
Muchas cosas pasan, hermano. Y lo primero que pasa, el primer efecto que pasa es en el corazón de Dios. Lo primero que sucede es tocar el corazón de Dios. Entonces, por eso hay mucha gente que se sube al altar y a los 3 meses, a los 2 meses, a los 2 años, ya deja el altar, porque Jesús lo quita, porque no es que le cae desánimo, que no es eso, ni que el pastor es un gritón, ni que el otro me cayó mal, ni que aquí yo soy profesional y los demás no son profesionales. Ah, usted es profesional y está con unos profesionales, enséñelos. ¿Sabe cuántas personas en esa iglesia grande donde estaba? ¿Sabe cuántos enseñé? Cientos y cientos de personas. Es un corazón de mejorar las cosas para Dios, de buscar excelencia para Dios. Yo agarraba a los guitarristas, agarraba a los guitarristas, 12, 14 muchachos, jovencitos, y hacía una secuencia armónica y que todos la tocaran. Y uno por uno, 16 o 24 compases, cada uno tenía que hacer un solo, tenía que expresar, tenía que hacer cántico nuevo, uno por uno. Ya yo sabía quién era qué, yo sabía ya con eso qué le faltaba a cada uno. Ya yo sabía, solo se sabe las escalas pentatónicas, no se sabe las diatónicas, aquel no sabe utilizar la tercera menor, aquel la quinta aumentada no sabe, y así yo los equipaba todos. Cuando se subían al altar, por supuesto que iban a tocar mejor. Si usted está en un altar y usted es un profesional, lo conoce de música, los demás, no, enséñelo, no los critique, no los maldiga, bendígalo, porque usted hace un trabajo para Dios. Es buscando excelencia para Dios. Dios le dio eso. Dios no se va a quedar con nada. Dios es el que mejor paga, pero que no sea su corazón el que si no me pagan no lo hago. Si no me paga, no busque beneficio personal ni busque beneficio material. Dios sabe de tus necesidades, Dios sabe que te hace falta a ti, a tu familia, Dios sabe todo, Dios no te va a dejar morir de hambre. Mis hijas se graduaron de blanco, me pedían de las mejores universidades de Harvard, de la Julio, de todas las mejores universidades aquí. Yo tengo cartas aquí que envíen a sus hijas a estudiar aquí. Yo estáis loco, muchachos, de aquí no me las quitáis, pero ni a palo. A mí no me interesa que sean las universidades que sean. Mis hijas son inteligentes, van a aprender donde sea, donde estudien van a aprender. Claro que sí queremos lo mejor, pero ellas no me las van a quitar de aquí. ¿A causa de qué? De que no nos faltaba nada y que pude mantenerlas, pude con la pastora, pude darles educación y yo no tuve que ir a tocar en los bares ni nada de eso. Entienda, conságrese para Dios, conságrese para Dios. No es fácil, pero no es imposible. Yo puedo decir hoy, por hoy, delante de Dios, en el nombre de Jesús, que yo puedo ser un testimonio de que no me he muerto de hambre y yo era un profesional en la calle. Y sabe que no me ha faltado nada, ni me va a faltar, ni a mí, ni a mis generaciones, porque Dios es un Dios generacional. Dios es un Dios generacional. Usted no solo va a sembrar en usted, usted va a sembrar en sus generaciones, en sus hijos, en sus nietos, en sus bisnietos, en sus tataranietos, y por allá. 1000 de los que me aman y guardan mis mandamientos, dice el libro, dice la Biblia. Así es que a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché de la presencia de Dios. Y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Después sigue, yo me sé todo eso de memoria, porque después habla del orgullo. Muchas personas dicen, no, que lo que sacó, escuche esto, ya estamos terminando, lo que sacó a Luzbel de la presencia de Dios fue su orgullo. No fue su orgullo. No fue su orgullo. El objeto no fue el orgullo. El orgullo fue el espíritu que lo abarcó. Se llenó de orgullo, de grandeza, de arrogancia, de altivez, de vanagloria. De eso se llenó el diablo cuando lo adoraron. Usted no ve que usted le lleva serenata o cuando estaba en el mundo estaba el pastor José con su guitarra, se la quitaba, no, la de rojo no había nacido, le quitaba la guitarra, no sé, allá en el mariachi, y le iba a llevar serenata a la pastora Elaine, y se derretía la pastora Elaine. ¿Por qué? Porque el llevar serenata, a quien le llevan serenata se derrite. ¿Por qué? Porque esa persona que se le lleva serenata se siente amada, se siente que es alguien para esa persona que le está llevando esa serenata.
¿Entiende? Eso es lo que Dios necesita, no porque se va a morir, eso es lo que Dios quiere de usted y de mí, que le llevemos esa serenata, que de nuestro corazón decirle a Dios, tú eres lo más importante de mi vida. Claro, cuando el pastor José estaba enamorado de la pastora, ¿entiendes? Era lo más importante, eso no había misas ni nada alrededor que le importaran, le pasaban las misas, qué misa ni qué misa, yo amo a eso y con esa que me voy a casar. Entonces la pastora Elaine se sentía que era importante para ese hombre. No importa que no tuviera pelo, no importa que no tuviera los ojos azules, no importa. Ese es el que yo amo, ese hombre, para que haga eso por mí. Y se enamoró. Eso es Dios. Cuando usted toca serenata, cuando agarra un instrumento y usted agarra la guitarra, el piano, la flauta, los cánticos, lo que sea, y usted va delante de Dios, eso es lo que hace Dios. Concho, le dice Dios, yo soy importante para esa persona. Y esa persona, si me pone a mí primero, yo la voy a honrar, yo la voy a bendecir. Porque Dios honra a los que le honran, no a los que lo deshonran. ¿Entiende? Pero, mejor dicho, no si entiende, si me explico. Entonces, hermano, conclusión. Ya terminamos, pero no se pierda la conclusión. Las conclusiones a las que llegamos y a las que he llegado con esto. ¿Dónde nacen los instrumentos? Cópielo ahí por los exámenes. ¿Dónde nacen los instrumentos? En el cielo, en el plano espiritual, en la gloria de Dios, en aquello que no podemos ver, en aquello que no vemos con nuestros sentidos biológicos. Ahí nacen los instrumentos. Los instrumentos no se le ocurrieron a Jubal en Génesis 4. No, eso no, ya habían nacido. Por eso les digo, y comencé poniendo fundamentos, enseñando que todas las cosas pasan primero en el plano espiritual y luego vienen a lo físico. Porque esa flauta que hizo Jubal y esas arpas, padre de los que tocan arpa y flauta, los primeros instrumentos aparecen en Génesis 4. Entonces, esos instrumentos fueron creados en el cielo y luego fueron manifestados en lo físico. No nacieron aquí, no fueron creados de aquí, fueron creados o hechos de algo, pero fueron creados de la nada por Dios en el cielo. Así es que, ¿dónde nacen, pastor, los instrumentos? En el cielo, en el plano espiritual. ¿Quién los creó? Jesucristo de Nazaret. De los tres, Jesucristo de Nazaret. Quien puso, yo te puse en la presencia de Dios. Fue Jesús quien lo puso en la presencia de Dios. Fue él quien hizo, quien está hablando, que dice, yo creé esos instrumentos, los primeros instrumentos, dice el Hijo, yo los creé el Hijo para que adoren a mi Padre. Entonces Jesús, ¿dónde nacen los instrumentos? En el cielo. ¿Quién los hizo? Jesús los hizo. Si Jesús los hizo, usted tiene obra de Jesús en sus manos. ¿Para quién fueron creados? ¿Para qué fueron creados? Para adorar. No fueron creados para deleitar. No fueron creados para entretener. No fueron creados para andar por ahí pantallando y para que vean lo que yo toco. No, Señor, ni para demostrar talento. ¿Para qué fueron creados los instrumentos? Para adorar. Y solo hay alguien a quien se debe adorar y es Dios. No. Perdón, deme un segundo. Es muy importante esta llamada. Perdón. Perdón. Entonces, ¿para qué fueron creados los instrumentos? Para adorar. ¿Para quién fueron creados? Para ser usados exclusivamente para adorar a Dios. Anótelo. Anote todo eso. Después, esto lo voy a subir, si es posible, hoy mismo o mañana lo voy a subir a YouTube. El querubín grande protector que debió proteger la presencia de Dios en el cielo se robó los instrumentos para recibir la adoración. Así es que aquí en la tierra hay muchas personas equivocadas que están utilizando los instrumentos para otros fines y no para adorar a Dios. No sea usted y yo uno de esos que utiliza los instrumentos
para deleitar o para cualquier otra cosa que no sea para adorar a Dios, porque eso fue lo que le hicieron los ángeles caídos y fueron destituidos de la gloria de Dios. No sea usted y no sea yo un ángel caído. Perdone que sea muy fuerte, pero tengo que decirlo. Ese tipo en el cielo engañó 33.33 o la tercera parte de los ángeles. Usted no se deje engañar. ¿Sabe qué es un engaño? Engaño es hacer creer algo que no es verdad. Por eso los ángeles fueron engañados, porque le hicieron creer algo que no era verdad. Mire lo que sucedió en la tierra. Dice el diablo, en el momento más débil físicamente, tal vez de Jesús en la tierra, porque dice que ayunó 40 días y 40 noches. Y ahí vino el tentador, vino el diablo, y le dijo, si postrado me adorares, todos estos reinos te daré. El diablo busca ser adorado. Quiso engañar a aquel que le dio el don, a aquel que le puso los instrumentos en la mano, a aquel que lo puso una vez en la presencia de Dios y lo quitó, lo quiso engañar aquí en la tierra. Y Jesús no se dejó engañar porque él está claro para quién hizo los instrumentos, para quién y para qué. Así que hoy usted está claro para qué y para quién fueron creados los instrumentos y para qué y por quién. Así que usted no haga maldad. Perdón que sea tan fuerte, perdón, pastor, que hable tan fuerte así, pero es necesario que, porque la iglesia muchas veces no se dicen las cosas para no ofender. ¿Sabe que si usted se siente ofendido, entonces usted tenga cuidado usted, porque no le estoy ofendiendo, le estoy diciendo una verdad? Entonces no se deje engañar, porque un engaño es hacer creer, o el engaño es hacer creer algo que no es verdad. Yo le estoy diciendo la verdad. La Biblia es la verdad. Yo le estoy hablando de la Biblia y la Biblia dice lo que es y no lo que no es. Dice la verdad. La Biblia es Jesucristo y Jesucristo es la verdad. Así es que, hermano, Isaías 14:11 dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Descendió del Seol al Seol el diablo. ¿Con qué? Con el sonido de sus arpas. Ese querubín protector fue echado por tierra y ahora fue condenado por el mismo Jesús. ¿Por qué? Porque le robó los instrumentos, porque utilizó los instrumentos para él y no para Dios. Isaías 14:11, ahí lo dice. Lo echó por fuera con sus arpas. El Señor no quiere instrumentos contaminados, no quiere compartir tu instrumento con los restaurantes, ni con los dueños de los circos, ni con nada de eso. No, no quiere eso. No quiere eso. Entonces, el orgullo fue quien abarcó el espíritu que hizo sentir eso y sentirse grandioso, poderoso, pero de orgullo. Pero el objeto de ese negocio, el objeto fue los instrumentos con los que se adoran a Dios. Así es que creo que está claro. Puedo buscar más apoyo bíblico, tengo más apoyo bíblico, pero yo creo que en Ezequiel 28, del 11 al 16, 17, por ahí, está muy claro lo que sucedió en el cielo, en el plano espiritual. Y ya el próximo taller vamos a estar hablando del sonido, porque es importante, muy importante, extremadamente importante para que usted pueda profetizar con instrumentos, para que usted pueda, como que si, hay personas que oran y suceden las cosas. Si usted toca un instrumento, es como si estuviera orando, pero sin ponerle un fin, sino que sea Dios quien le ponga el fin por el que se está orando o tocando. Eso se lo voy a enseñar. Así que cuando yo tengo la convicción, hermano, y la gloria de Dios, que cuando yo toco un instrumento, cosas sobrenaturales suceden. Las vea o no las vea. Eso debe pasar en tu vida, debe pasar en tu iglesia, debe pasar en tus ministerios. Tan solo es cuestión de creerlo o no, porque está demostrado bíblicamente. Y todo lo que les voy a hablar es demostrado bíblicamente. Vimos
el servicio hace 2, 3 servicios atrás, la familia del Pino, mire, ellos tienen no una congregación, tienen un ministerio lindísimo y poderoso, donde yo puedo decir ya que miles de almas se han salvado. Y sabe que parte de lo que sucedía en esa iglesia, una vez fui a la iglesia y con el saxo el Señor empezó a liberar gente de personas, a quitarle los tumores, quistes en los senos, y vieron que era como una maldición generacional, porque los tenía Noria, los tenía la hija de Noria, los tenía Cristina, esa familia tenía, todos ellos tenían. Es más, la hija de Noria tenía múltiples quistes que no sabían cómo se los iban a operar, y ese día ni uno quedó. ¿Con qué? Yo no oré, yo solo toqué el instrumento. Entonces, a mí no hay quien me pueda decir, eso es falso, lo que dice la Biblia es falso, lo que usted está enseñando es falso, y eso es falsa doctrina, y eso es nada, eso está en la Biblia. Solo que Dios quiere hacer eso, pero si usted no lo estudia, usted no lo entiende, o usted no lo cree, entonces no va a suceder. Así es que yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Por favor, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla y yo después lo reviso, porque ya nos quedan apenas 5 minutos. Muchas gracias por estar haciendo esto. Gracias, Pastor Del Pino. No sé si el Pastor Valdemar está ahí, o los pastores que estén ahí. Muchas gracias. Antes parecía que era yo solo contra el planeta, pero ya no estoy solo. Ya hay 55 conexiones de personas y pastores y líderes que van a poner esto por obra. No solo se va a quedar en la boca y el conocimiento, hay que ponerlo por obra. Así que, pastores del Pino, con todo mi corazón les doy las gracias por lo que están haciendo, por edificar el altar de la casa. Así es que el Señor me habló y me dijo, hijo, si no cambia el altar, muy difícilmente cambia la iglesia, porque todo comienza en un altar. Entonces, es poderoso lo que se está haciendo acá. Tal vez nadie nos conoce, somos desconocidos, somos mirados así de reojo por los cristianos, no sé, pero no importa. Ya somos poquitos, pero ya empezamos a crecer. Así es que esto que usted aprendió, no se lo quede usted solo, llévelo a otros ministerios. Invítelos a que los vea en YouTube. No es para que me vean a mí, es para que escuchen la palabra de Dios. No es cuestión de orgullo, de altivez, no. Es para que escuchen, es para que escuchen lo que se está hablando, porque es muy importante. Ahorita la iglesia, hermano, la iglesia está seca. La iglesia se ha secado a causa que no hay adoración genuina. Solo hay música, pero eso no es. Entonces, nuestras iglesias jamás se van a secar por eso, en el nombre de Jesús. Porque cada vez que adoremos, cada vez que nos subamos a saltar, regamos y echamos agua de adoración. Es como una manguera, ¿entiende? Entonces, bueno, ponga su mensaje ahí, si tiene alguna duda. Ahorita no la vamos a aclarar ahorita porque ya en Venezuela son las 9:30, y voy a respetar eso, pues. Así es que los bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Gracias por estar, y estudie, vuelvo a ver los videos. Conozco personas que ven los videos, y cada vez que se ve uno aprende cosas diferentes. Entonces, yo no me rebajo ni con lo que le voy a decir. Muchas de las cosas que aquí digo yo no las tengo pautadas, pues. Entonces eso quiere decir que hasta yo mismo aprendo, y si yo estoy aprendiendo de esto es porque es el Espíritu Santo, está Dios en el medio de todo esto, ¿entiende? Así es que le voy a pedir a la pastora Elaine que por favor haga una oración de despedida, y los bendigo y les amo. Y por el amor de Dios estoy aquí con ustedes. Amén, amén. Padre, te damos mil gracias. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque tu Espíritu Santo, Señor, nos revela, Señor, secretos, Señor, de la adoración. Padre, permite que cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor, tenga, Señor, esa revelación en su corazón y pueda transmitirla, Señor. Que no se quede con ella, Señor. Que crezca, Señor,
espiritualmente, pero que ayude, Señor, a aquellos que necesitan, Señor, conocer más de ti, conocer, Señor, lo que es un verdadero adorador, conocer, Padre amado, que nacimos y fuimos hechos para ti, para adorarte, y que mientras estemos en esta tierra vamos a adorarte, pero cuando estemos, Señor, en tu presencia, seguiremos adorándote eternamente. Señor, gracias, gracias, Padre, por el pastor Franklin, por los pastores que estén conectados, por los líderes, Señor, de cada altar de santidad de Dios y de otras iglesias. Señor, bendigo sus vidas, decretando y desatando sobre ellos la bendición que enriquece, aquella que no añade tristeza alguna y que nos da, Señor, la convicción que somos tus hijos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Quiero dar gracias públicamente. Hubo 3 jóvenes que enviaron una pequeña ofrenda al pastor Carlos del Pino para pagar internet y algunos gastos. Esos jóvenes en Venezuela es muy difícil y sepan que tocaron mi corazón. Gracias por esas ofrendas. Yo las bendigo y las llevo ante el Padre y le pido al Señor que se las multiplique al porcentaje, al mayor porcentaje que él quiere. Así que los bendigo en el nombre de Jesús. Bueno, y nos vemos entonces el próximo taller. ¿Es cuándo? ¿Sería cuándo? Dentro de 2 jueves más. Y Mari, que ella me ayuda con eso. El 15, 2 jueves. El próximo es el 15 y el otro el 22. 22, ok. Entonces 22. Nos vemos jueves 22, hermanos amados y bellos. Gracias, Pastor Franklin. Un fuerte abrazo, hermano. Te queremos, te amamos. Bendiciones para toda la familia, hermano. Amén. Y gracias por tu disposición de tu corazón de bendecir a un pueblo y de bendecirnos a nosotros mismos también. Amén. Gracias. Amén. Un gran abrazo, Franklin. Bendiciones. Nos vemos el jueves 22. Amén. Y ahora no se vaya a aprovechar del pastor Elaine. Un abrazo, amado.